Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme y recibirme para estar hablando de este bonito tema que nos llena a todos de esperanza siempre y nos deja calidez en nuestro corazón, ¿verdad? Seguramente ya tendrán por ahí algunos clientes que estén en ese supuesto de obligación y de realizar una actividad vulnerable. Es un tema, ya no puedo decir que es nuevo porque la ley, pues, hace unos meses cumplió 10 añitos, ¿no? Le hicimos su pastel, le cantamos, no pudimos darle el regalo que queríamos, que es una actualización que venimos arrastrando desde 2018, ¿verdad? Ya tenemos 7 iniciativas de reforma para esta ley, todavía no llega, no creo que llegue obviamente este año y el año próximo, pues, más probable es que tampoco, porque pues tenemos otras prioridades, ¿no? Hay que ganar una elección, entre otras cosas. Entonces, pues, no es un tema nuevo, pero sí sigue siendo un tema desconocido hasta cierto punto. Desgraciadamente, el cliente piensa que esto es chamba de los contadores. Entonces, todavía me lo han dicho, me lo siguen diciendo y lo escuché ayer, que el cliente decía, es más, el abogado le decía al cliente que era chamba de los contadores. Entonces, me toca a mí decirle, no es chamba del contador. Esto no. Y desgraciadamente digo, no está bien hablar más de los colegas, pero también es un tema muy desconocido. Este abogado, que es un abogado muy bueno, le decía, no, mira, es que, así escrito en un correo electrónico, es que es un tema fiscal, es un tema de contador. Ni es un tema fiscal, ni es un tema de contador. Entonces eso nos ha tocado trabajarlo mucho con los contadores, que son mis aliados en este tema. Hemos trabajado mucho con el colegio de contadores aquí en Cancún y yo lo trabajo mucho con los clientes. Lo que les digo siempre es que el contador, en su infinita misericordia, puede ser que te ayude a mandar el aviso. Puede ser. Si es un aviso sencillito, si es un aviso en cero, no le va a dar problemas. Si es un aviso de 1237 operaciones, pues no te lo puede hacer así tan fácil, ¿no? Entonces, muy bien, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar ya a hablar un poco de mí. A mí me encuentran en redes sociales como Fausto Banuelos, hacemos mucho contenido en redes sociales, etcétera. Esa es mi tarjeta de contacto, pero de cualquier forma, nosotros tenemos una asociación con el contador Carlos. Cualquier cosa que necesiten pueden contactarnos directamente. Estamos muy especializados en este tema del lavado de dinero. En lo personal yo estoy certificado tanto por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como por la BIC y tengo experiencia sobre todo operando en estructuras de cumplimiento, que eso es lo que no hay mucha oferta en el mercado. Normalmente los especialistas en este tema pues son o abogados que lo ven desde la parte teórica o desde la parte de litigio, ya se están peleando con el supervisor o con la fiscalía incluso, pero no hay quienes tengan la experiencia en el cumplimiento como tal, porque quienes son oficiales de cumplimiento son oficiales de cumplimiento y están haciendo esa labor que les absorbe todo el día y es una responsabilidad muy grande. Entonces normalmente no es común encontrarse oficiales de cumplimiento con experiencia que aparte den consultoría, ¿no? Por eso nos especializamos en esa área y comienzo siempre diciéndoles esto, que parece hasta raro, ¿no? El lavado de dinero en México no existe. Realmente el lavado de dinero no existe, es más, nunca ha existido. Se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. El concepto de lavado de dinero no existe, no se usa. De hecho, los congresistas, parece, ¿no? De cuando lees las transcripciones de las discusiones que tienen en el Congreso, evitan activamente utilizar el término. No es algo anormal. Para darles otro ejemplo, no existe una definición de financiamiento al terrorismo. Es más, no hay una definición de terrorismo universalmente aceptada. Ni siquiera la ONU se ha atrevido a definir qué es terrorismo. Es en parte lógico porque, como en la actividad legislativa es bien sabido, cuando defines algo lo delimitas. Entonces, en esta clase de conductas que están tipificadas y que son consideradas como graves, no es conveniente dejar limitada el ámbito de aplicación, ¿no? Pero pues a veces sucede lo contrario, que vamos a ver un poco más adelante. Se llama ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo encontramos en el artículo 400 bis. El 400 es el artículo de encubrimiento. Entonces, el lavado de dinero es una forma de encubrimiento. Eso es algo que hay que tener también siempre muy en cuenta.
Esa es una definición estándar, ya todos la sabemos seguramente, proceso a través del cual se encubre el origen ilícito de fondos generados, de recursos, por el ejercicio de actividades ilegales o criminales. Eso es lavado de dinero. Normalmente pensamos en narcotráfico, ¿no? Que es el más común, pero no es la única fuente, puede ser cualquiera. Esta también es una distinción que es un poco difusa, porque pues, si ahorita, por ejemplo, alguien en el estacionamiento rompe el cristal de un coche y se lleva un estéreo y va y lo vende, ese dinero que va a recibir es ilícito, pero si lo agarra, el Ministerio Público no lo va a perseguir por lavado de dinero, lo va a perseguir por robo común, ¿no? Entonces, hay diferencia entre dinero gris y dinero negro. Eso a nivel internacional así se tiene. ¿Cuál es la cuantía? ¿Hay un límite? No. Eso depende completamente del Ministerio Público, ¿no? Tiene 3 etapas. La primera es la colocación. Antes de que se publicara en México la famosa ley del impuesto a los depósitos en efectivo, con que colocaras el dinero, ya estaba lavado. Creo que a todos ustedes, y no es que a la mayoría les tocó esa ley, que de hecho es una ley que hizo con sus manitas altas Agustín Cárceles, y todo el mundo se quejaba, ¿no? Decía, es que nos quieren cobrar más impuestos y todo, y decíamos, no, no nos quieren cobrar impuestos, quieren romper el secreto bancario, y lo lograron. Si recuerdan antes, pues teníamos cuentas fiscales, ¿no? Tú llegabas al banco y decías, vengo a ver mi cuenta fiscal, ay, denme su cédula y todo, y tenías tu cuenta fiscal, tenías 97 otras cuentas que la autoridad hacendaria jamás podía ver. Para que la Comisión Nacional Bancaria de Valores les diera información de cuentas a la Secretaría de Hacienda al SAT, era una labor titánica, era muy raro. Hoy en día, pues ya todo está fiscalizado, ¿no? Tarjetas de crédito, bancarias, etc. Entonces ya no basta con la colocación, hay que estratificar e integrar. La estratificación es poner capas, capas y capas y capas entre los recursos ilegales y su origen, y ya el dinero que aparece en la etapa de la integración como lavado es como una cebolla. Entre más capas metas, pues mejor. Hoy en día yo considero, esto es una idea personal, que en México, por ejemplo, solo en México es imposible ya lavar dinero. O sea, no es posible que no haya raza. Las tipologías que se utilizan actualmente, de acuerdo a lo que nos platica la Comisión y la UIF, involucran siempre salidas al extranjero, porque ahí es donde hay un área de oportunidad muy fuerte. El SAP no está, todavía no pide masivamente información al extranjero, aunque sí tienen mecanismos de cooperación, ahorita vamos a ver algunos. Y pues ahí está, este es el famoso artículo 400 bis del Código Penal Federal, y nos dice ahí que se impondrá, de entrada una definición, ¿no? Otra vez, se impondrá de 5 a 15 años de prisión, de 1000 a 5000 días de multa, al que por sí o por interpósita persona realiza las siguientes conductas, ¿no? Y fracción 1, adquiere la ajena, administra, custodia, posea, cambie, convierta, deposita, retire, dé o reciba, invierta, transfiera, transporte, transfiera, respire, piense y exista dentro del territorio nacional de este, en el extranjero a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan la actividad. Ahí vamos. Y luego la fracción 2 dices, ahora, más verbos. Oculten, cubra, pretendo, cultiven, ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad. Entonces, fíjense, estas son conductas. Estas son finalidades, las primeras 4. Y estas otras, yo les llamo propiedades de los recursos, ¿no? 6 propiedades diferentes, no propiedades de propiedades de inmuebles, propiedades de una característica o rasgo, ¿no? Otra vez, cuando tenga conocimiento de que el proceso representa una cantidad de lista. Hasta ahí vamos muy bien. Para efectos de este capítulo se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente representan amenazas derivadas de la comisión de un delito. Aquí debía de haber habido un punto. En la creación de las leyes, los puntos, las comas, las is y las os pueden cambiar totalmente el sentido de una frase. Ni fiscalmente, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Y no puede acreditarse su legítima procedencia. Nos trasladaron la carga de la prueba a nosotros, a todos los que podemos ser en algún momento señalados. Hay jurisprudencia al respecto y el consenso generalizado es que esto no exime al Ministerio Público de tener que probar que los recursos son ilícitos como requisito de procedencia del delito. Pero sí nos meten en un problema porque todo ese proceso previo, allá el proceso jurisdiccional, sí está un poco la carga de la prueba sobre la persona. Entonces,
el Ministerio Público puede presumir que si hay unos recursos de los cuales tú no puedes probar su origen, pues son ilícitos. Aquí en Cancún hace algunos años hubo un caso muy sonado de unas cajas de seguridad que llegó a la Fiscalía General de la República y la CEIO y la Secretaría de Financieras, sacaron todo lo que había en las cajas, ahí en la Avenida Cuba. Hace unos 2 años tuve un agradable roce con un Ministerio Público Federal, porque nos detuvieron a gente con dólares del centro cambiario, un rollo, me eché 4 meses, todo obviamente estaba ahí en orden, ¿no? Traían cataporte que es una porquería por el dinero, no sé, todavía, pero bueno. Me eché 4 meses ahí, y ya platicando con el Ministerio Público, le dije, oye, los de las cajas, dice, pues han venido menos del 10%. Y si regresas, dice, pues mira, hay gente que tenía las joyas de su abuela, pues me han traído fotos con eso. O sea, si yo veo las fotos que sale la viejita y todo, y veo la foto y es la joya, yo se la veo. Hay gente que ha traído notas, o así, pues se les da. O sea, no necesariamente tiene que ser la factura. Dice, pero había cajas que tenían un chorro de dólares. Y no están ahí. Ahí están guardados en la avenida Portillo, casi con Caballo. Entonces, pues imagínense, es un problema. La naturaleza del delito es que es un tipo de encubrimiento que existe a partir de un delito anterior que le conocemos delito precedente. Este delito necesariamente nace de otro delito, no se puede cometer así espontáneamente. Y el tipo penal no distingue entre el delincuente original, su operador financiero, el que le ayuda al operador financiero, y algún sujeto obligado que estando o debiendo hacer, no hizo. Ese es el omiso. Y ese es el peligro, que la ley realmente no distingue. En el mundo real, pues estamos hablando de que son 15 conductas, 4 finalidades y 6 propiedades de los recursos. Entonces, pues la pregunta surge cuando se hace el análisis dogmático penal, ¿no? ¿Cuántas conductas pueden actualizar el supuesto? No es una multiplicación, eso surge inmediatamente. E inmediatamente dije, esto es un análisis combinatorio. Y después estuve tratando de acordarme cómo hacerlo, y pues claro que no me acordé cómo hacer un análisis combinatorio, ¿verdad? Entonces pues, le pregunté a ChatGPT qué es lo lógico para hacer en estos días, y resulta que son más de 531,000 posibles conductas. Entonces dije, no, es demasiado. Le pregunté a un amigo mío que es licenciado en matemáticas, y sí me confirmó que son 570. Entonces imagínense cuántas posibles conductas hay que pueden actualizar el supuesto. El problema es que al día de hoy hay menos de 100 personas sentenciadas por este delito, desde su introducción. Entonces es un delito que es difícil de probar y que también el Ministerio Público no ha perseguido como debiera. Eso es una observación que nos hizo el GAFI, que perseguimos el delito precedente, pero no perseguimos el delito de lavado de dinero. Esto pues seguramente cambiará en algún momento de la vida. Y bueno, siempre les dejo, como es un tema muy árido, digo, ustedes estamos en confianza, estamos acostumbrados a los temas áridos, pero de vez en cuando es bueno pues tener alguna distracción y que siga siendo aprendizaje, ¿no? Esta primera serie de The Ozark es así como un manual de lavado de dinero que cubre desde las tipologías más esenciales hasta las más sofisticadas, ¿no? Luego tenemos este otro de O Mecanismo, o El Mecanismo. Esta es una serie de Netflix brasileña que cubre el caso de corrupción de Lava Jato, que es el escándalo de corrupción más grande que ha habido en Brasil y que pues nos saltó hasta México. Aquí se le llamó el caso Odebrecht. De hecho ya hay una persona por ahí en la cárcel. Tenemos este de The Laundromat, que esta es una película muy buena que explica todo el tema de los Panama Papers y de lo que le sucedió este despacho de Mossack Fonseca, que se dedicaba a crear shell companies y pues ponía ahí esas estructuras al servicio de sus clientes, y muchos de sus clientes pues no tenían muy buena reputación, ¿no? Y les dejo estas otras dos, The Big Short y Too Big to Fail. Estas dos películas no hablan de lavado de dinero como tal, pero sí hablan de el sistema financiero. Si tú lees la exposición de motivos de la ley antilavado, dice al principio que su objetivo es proteger el sistema financiero. El sistema financiero es, yo creo que de los sistemas más importantes en cualquier sociedad, si no es que el más importante. Inclusive digo, bueno, hay alguien por ahí de Monterrey, ¿no? ¿Quién es de Monterrey? Allá, de acá. ¿Cuánto tiempo aguantamos sin agua? No pasa nada. Se chacualea uno ahí de vez en cuando, usa un poquito más de desodorante, un poquito más de perfume, no pasa nada. Toallitas húmedas, claro. ¿Cuánto tiempo creen que duremos sin sistema financiero? Que se caiga ahorita la banca en México.
Sin transferencias, sin cajeros, sin operaciones del banco. ¿Cuánto creen que aguantemos? ¿Una semana, 3 semanas? Acá estamos, ¿no? Quincena ya pasó. Tenemos que quedar 30. Exactamente, entonces, estas dos hablan del mismo suceso, de la crisis financiera del tercer trimestre de 2008, causada por la burbuja inmobiliaria y la quiebra de Lehman Brothers, y cómo Lehman se jaló a Fannie Mae y Freddie Mac, y de ahí fueron todos. El gobierno tuvo que rescatar con dinero de los taxpayers. ¿Por qué? Porque es too big to fail. Entonces, sí hay una amenaza al sistema financiero. Es peligroso. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunos antecedentes internacionales. Pues los antecedentes normales es en Estados Unidos, el Bank Secrecy Act y el Money Laundering Control Act fueron los primeros que tuvieron esta legislación para combatir el lavado de dinero. El término de lavado de dinero, hay una versión ahí romántica que dice que con Al Capone, que él tenía lavandería, que una gente del FBI dijo, lavandería es money laundering, qué buen término. La verdad es que no es cierto eso, o sea, el término de lavado de dinero se utilizó por primera vez en los 60, 70, y fue con el caso de Watergate del presidente Nixon. Está ahí la referencia de Guardian muy claramente. Entonces, es precisamente en estas épocas, ¿no? Cuando empieza la regulación. Tenemos también como antecedente internacional 3 convenciones de la ONU: la de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, y la de Mérida, Yucatán contra la corrupción. De estas 3, pues sale el marco internacional legal en materia del régimen antilavado. Y tenemos también organizaciones internacionales de las cuales México pues, forma parte. La primera es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ese es el organismo más importante en este tema de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y también proliferación de armas de destrucción masiva. Y publica las 40 recomendaciones, que son como que la Biblia para la creación de los sistemas jurídicos de los países que son parte del GAFI en materia de régimen antilavado. Las Naciones Unidas, por el tema de Consejo de Seguridad y por su Oficina contra la Delincuencia. El Grupo ECMOT, del cual México forma parte y también ha presidido 2 ocasiones, me parece, que es el Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera. El Grupo ECMOT, uno cree que pues, se reúnen ahí, platican como en un congreso y se van a tours y tal. Sí, eso hacen, pero también tienen una intranet. Entonces, las WIPs se pueden compartir información directamente. Y por lo que nos dijeron una vez en un congreso de la comisión, sí está bastante robusta su capacidad tecnológica. Tienen temas de seguridad muy grandes, etc. Sí pueden compartir información. Ya tienen esa posibilidad. Tenemos después a Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Cuando el GAFI viene a hacer ejercicios de evaluación, que esa es la segunda cosa que hace el GAFI, además de las 40 recomendaciones, viene siempre con personal del Fondo Monetario Internacional. Les ayudan en esos ejercicios. Y tenemos el grupo Wolfsberg, que es el grupo de bancos privados, los 13 bancos privados más grandes del mundo. E igual se reúnen a tocar temas prudenciales, ¿no? de regulación prudencial, de manejo de recursos, pero también de régimen antilavado. Y por último tenemos al BIS, o el Banco de Pagos Internacionales. Este es un banco que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, aunque viene de antes. Y pues nada más es el banco central de los bancos centrales. Así como en México, el Banco de México es en última instancia la contraparte o el fiduciario de todo el sistema bancario privado, el Banco Internacional de Pagos es el fiduciario de todos los bancos centrales de todo el mundo, casi todo el mundo, con excepciones como Corea del Norte, algunas otras jurisdicciones, ¿no? Ellos publican un documento que es el Principios Básicos para la Supervisión Bancaria Eficaz. Los comités de Basilea pues forman parte del Banco de Pagos Internacionales, de hecho son las principales fuentes de regulación bancaria actualmente, Basilea 1, 2 y ya vamos a Basilea 3, y este organismo pues es comandado por Agustín Castro, es el director general del Banco Internacional de Pagos, que tiene su sede en Basilea y que desde siempre ha tenido oficinas en 2 lugares más, Hong Kong y la Ciudad de México, por alguna extraña razón. Entonces, pues de aquí vamos al régimen antilavado. En México, originalmente el lavado de dinero sí estaba por ahí en el ámbito fiscal, estaba en el Código Fiscal de la Federación del artículo 115 bis. Después de que se firma la Convención de Viena en el 88, uno de los compromisos que adquieren todos los formatos incluidos México es de tipificar de manera especial este delito y que no estuviera como un delito ahí perdido fiscal.
En México originalmente sí era un delito fiscal y se consideraba lavado de dinero la defraudación fiscal. Entonces, te decía que si tenías recursos que provenían de defraudación fiscal, eso era lavado de dinero y nada más. Entonces, en el 94 se hace el tipo específico en el Código Penal Federal, se saca del 115 bis del Código Fiscal de la Federación, se manda al 400 bis del Código Penal Federal. En el 99 se establece en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito las primeras disposiciones en materia de combate al lavado de dinero. O sea, desde el 99 tenemos esa legislación. Desde ese año, todo el sistema financiero se reguló. En el sistema financiero, cada sector tiene su ley especial. En el caso de los bancos, pues es la ley de instituciones de crédito. Para hacer cambiar las transmisiones de dinero y sumas, la ley general de organización de actividades de crédito, ley de seguros, ley de compensadores, etc. Cada sector tiene su ley. Y este artículo 115 lo encuentra replicado en todas las leyes. En la ley general de organización de actividades de crédito es del 81, perdón, del 95, 81 hace que se cambian. Y fíjense cómo del 99 hasta el 2013 es cuando se crea la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que va a decir su nombre completo. A partir de ahora va a ser ley antilavado. Pero ya vieron por qué ese chorizote de nombre de lavado no existe. Por eso a veces es un poco difícil entender todo este tema del régimen antilavado, porque no tiene un desarrollo lineal. Lo lógico es que primero hubieran hecho la ley antilavado y luego hubieran regulado el sector financiero y el sector de las no financieras. Pero fue al revés. Entonces, pues tú en la ley antilavado te vas del 14 al 16 y te dicen, no, pues mira, te voy a contar que hay entidades financieras que de hecho son las primeras en realizar una actividad vulnerable, que dice así la fracción tercera, el artículo tercero, fracción primera. Pero estas ya están reguladas, ¿no? Cumplen estas obligaciones, menciona las 4 generales, y dice, y pues como ya están reguladas, en esta ley no voy a volver a hablar de ellas nunca más. Y entonces se va directamente al 17, porque dice, no, pues fíjate que hay otras actividades no financieras que también son vulnerables a este delito. Y de ahí se arranca, ¿no? En el 17 nos da las 16 fracciones y ahí tenemos. Por ahí de la fracción 11 tenemos servicios profesionales independientes y por ahí entramos contadores y abogados. Ahorita hablamos de eso, el pendiente. Entonces, tenemos la ley antilavado que tiene sus reglamentos y sus reglas de carácter general. En el sector financiero tenemos las leyes sectoriales, la ley de mercado de valores, que faltaba, y cada ley tiene sus DSGs, sus disposiciones de carácter general. Así se estructuró. Por ejemplo, para mí que estoy en un centro cambiario es, pues a ti te regula el 81A. Ah, bueno. ¿Cómo se llaman tus disposiciones de carácter general? Las mías se llaman disposiciones de carácter general aplicables a los organismos denominados centros cambiarios, a que se refiere el artículo 81A de la Ley General de Organizaciones de Actividades Sociedades de Crédito relativa a 95. Es el mismo ordenamiento. Ese es el nombre así completo. Esas disposiciones son administrativas, las publica libremente la Secretaría de Crédito Público. Y eso significa que para modificarlas, pues también las modifica libremente. En 2014, por ejemplo, yo siempre la Secretaría de Hacienda siempre pensando en nosotros. El 31 de diciembre de 2014 nos hizo un regalo. Nos dijo, oye, ¿ves que identificas a partir de $1,500? Sí. A partir del 1 de enero de 2015, o sea, mañana vas a identificar a partir de $0.01 de. Ah, no, pues gracias por avisar. Estuvimos batallando como 2 meses y sacaron una circular que suspendían eso y que después iban a decir. Y el 31 de diciembre de 2015 nos dijeron, no, va a ser a partir de 1000. Entonces imagínate cambiar toda tu estructura para identificar ahora a todos los clientes. Imposible. Así vivimos en ese terror desde ese año. Ya nos acostumbramos. Nada más que de 3.600 centros cambiarios que había en 2014 cuando empezaron con el número de registro, que es el permiso para operar, hoy en día quedan menos de 400. Entonces, esa misma tendencia le va a pasar a los notarios públicos. Los corredores no creo que tanto, a los profesionales inmobiliarios definitivamente, aquí en Cancún ya les tenemos hasta licencia. Estuvimos hace unas semanas trabajando ahí con las CEDETOS y con el Congreso de Quintana Roo, porque estamos reformando la ley de prestación de servicios profesionales inmobiliarios, y ahí yo me tienen que echar que sea requisito para los profesionales inmobiliarios que exhiban su acta en portal antilavado. Porque yo sé que de ellos ni el 5%. Y a lo mejor me estoy viendo generoso. Entonces, pues, esta ley nos habla de actividades vulnerables, pero vulnerables a qué? Pues es obvio, a los delitos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Nada más que, ¿qué creen? En la ley antilavado se les olvidó el financiamiento al terrorismo. La ley antilavado no tiene una sola mención de financiamiento al terrorismo. Una. No existe. En las reformas, digo, ya las iniciativas de reforma ya lo contemplan, ¿no? Seguramente esta regulación vendrá fuerte para las organizaciones sin fines de lucro, principalmente. Tenemos varios clientes por ahí que son AC, son voluntarios, son fundaciones, ya tienen que estar desde ahorita cumpliendo muy bien porque los van a apretar mucho más. ¿Quiénes son vulnerables? Pues ya te los dije, ¿no? El artículo 3º, fracción primera dice las actividades que realizan las entidades financieras en términos del 14 y a las que se refiere el 17. Esto es coloquialmente. Actividades vulnerables coloquialmente son las no financieras. No es un término correcto, pero pues ya así todos le decimos, entonces pues ya no le podemos cambiar. Este es el sector financiero, este es un diagrama que viene en un documento oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No me lo agradezcan, yo sé que es perfectamente legible de cualquier posición en la que ni yo lo leo, pero en el PDF sí se ve bien cuando lo haces. Pero bueno, se los pongo acá en una forma más digerible. Ahí está. Entonces, pues es la Secretaría de Hacienda que siempre es la reina del baile. Hay tres grandes áreas, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que supervisa la mayoría de entidades financieras, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para aseguradoras y finanzadoras, y la Comisión Nacional de Servicios de Ahorro para el Retiro para las AFORES y CIEFORES. Esos son los supervisores. Las actividades vulnerables pues, no están en este ecosistema porque no son entidades financieras. Esas, según el GAFI y la recomendación 22 y 23, son otras actividades y profesiones no financieras designadas. Ahí el énfasis es en no financieras. Y pues son todas estas, las que ya conocemos. Juegos y sorteos, tarjetas de crédito y servicio prepagadas, de recompensas, cheques de viajero que ya nadie usa, mutuo préstamo o crédito. Aquí, por ejemplo, operaciones entre compañías, las súper dentro. Eso con los grupos, con los clientes que son corporativos, que son grupos empresariales de cajón. Blindaje, inmuebles. En inmuebles es construcción, desarrollo e intermediación para la compraventa. Si es un constructor y él se dedica nada más a construir, pero él no participa en la compraventa, no va a vulnerar. Metales y joyas, obras de arte, vehículos aéreos, marítimos o terrestres a partir de umbral, traslado y custodia de valores, servicios profesionales, abogados, contadores. Si no manejan recursos de los clientes, no realizan el trabajo. Nada más llevan contabilidad. Pero la mala noticia es que a los abogados nos encanta, es como un placer secreto que tenemos. Cuando el notario pregunta, ¿quién es el comisario? El contador. Nos encanta poner al contador de comisario en la sociedad. Es algo que nos llena, pues, nos hace sentir realizados. Dejen de ser comisarios, porque eso los coloca en su puesto. No deben de ser comisarios. Como abogados, también, por ejemplo, yo no comparezco en actos de asamblea de sociedades que no sean mías. Yo te puedo redactar el acta de lo que tú quieras, pero yo no comparezco como el notario, no compareces, salvo que sea un acta de asamblea y traigas al notario, y entonces sí está realizando una actividad vulnerable. Fedatarios públicos, notarios corredores, normativos, comercio exterior, los agentes aduanales y tal, arrendamiento a partir de 160,000 pesos, antes no. Activos virtuales. Aquí el arrendamiento nos tocó que en 2013 muchos contadores que tenían clientes que tenían arrendamiento dijeron, ya el arrendamiento es poder, pum, y lo dieron de alta. Y te llega el cliente 10 años después, oye, pues estás dando de alta en el portal antilavado. ¿Y qué rentas? No, pues un local, ¿cuántos? 10,000 pesos al mes. Oye, tus avisos, no, pues quién sabe, checa si no ha presentado. Debes de 60 avisos. La multa por cada aviso emitido es de 1,600,000 pesos a 6,500,000 pesos. Entonces, pues imagínate, ahí hay carros de baja, esto. Están sujetos a umbrales. Las actividades que tienen umbral de identificación nos marca a partir de cuánto es vulnerable. Por ejemplo, derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles es a partir de 166,000 pesos. Antes de eso no estás obligado a nada. Pero, por ejemplo, servicios de construcción, desarrollo, intermediación, comercialización de bienes inmuebles es a partir de 100. Entonces, aunque sea una casa de interés social, tú estás obligado al régimen. Puede ser que estés debajo de los 832,000 pesos, de las 8,025 UMAS. Si estás debajo, pues no vas a mandar el aviso, pero tienes que cumplir el resto. Y luego tenemos el problema de que la gente cree comúnmente que pues, todo el tema antilavado es el aviso. Y si tú mandas el aviso, tú ya cumpliste. Ahorita vamos a ver rápidamente ese tema.
Estos son servicios profesionales de manera independiente. Ustedes podrían estar aquí, administración y manejo de recursos o valores o cualquier otro activo de sus clientes, y si ven el umbral de identificaciones, siempre. Y el umbral de aviso es siempre también. Porque normalmente el comisario tiene una responsabilidad por la vigilancia de la sociedad, entonces el criterio de la autoridad es que como el comisario va a estar revisando la parte financiera de la sociedad, está realizando la administración. Es criterio. Todo es peleable. O sea, yo he visto multas de 300 millones de pesos y son peleables, pero ¿cuánto les voy a cobrar por ganárselas? ¿Les voy a cobrar 10,000 pesos? ¿Verdad que no? Entonces, todo es peleable. De preferencia, no lo hagan si no van a hacer realmente labores de comisario. El problema es que esa figura es muy monolítica. Entonces, pues es un requisito que nadie cubre. Es como el tema de del fondo de reserva. ¿Cuántas empresas tienen fondo de reserva? ¿Y cuándo han oído de alguien que multe por no tener su fondo? Ni siquiera hay multa porque la ley general de pues no tiene reglamento, ¿verdad? Entonces, es discutible, pero te puede poner en el supuesto. O sea, ¿cuál sería el problema? Imagínate que esa sociedad de la que eres comisario se viera envuelta en un tema de operaciones con recursos potenciales. Entonces, ahí ya no es la multa la que vamos a pelear. No, como auditores no, pero por ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan, pero en octubre del 2019, el SAT mandó en unas cartas bomba a principios de octubre. Que decía, oye, mira, Pedrito, de acuerdo a la actividad que tienes dada de alta en el RFC, pues yo creo que tú estás realizando una actividad vulnerable. Te invito cordial, amablemente, a que vengas y me digas si estás realizando una actividad vulnerable. Y en el último párrafo te apercibía de lo que podía ocurrir hasta en responsabilidad de tipo penal, ¿no? Y el 31 de octubre las bajaron de los tributarios. Creo que es la única vez que un correo o un mensaje del buzón tributario lo han bajado. Entonces, en ese momento, pues con colegio de contadores todo, mandamos contestación. Lo que se recomienda es, si hay discusiones de auditoría, te tienes que desmarcar. Por ejemplo, aquí en el despacho, hemos tenido algunos clientes que me quieren decir, ay, el tema del REPSE, yo no actualizo el supuesto, porque no estoy poniendo el personal mío a tu disposición. Ese es como el criterio fundamental. En mis contratos de prestación de servicios profesionales tengo una cláusula especializada de por qué a mí no me aplica. Entonces, en función de auditoría también es recomendable eso. Sabemos que no somos vulnerables, pero vamos a documentar. Acuérdense que todo lo que se tenga que probar se tiene que documentar. Ese ya es mi pensamiento de todos los días. Mi pensamiento no es, ¿será que pueda pasar esto? Mi pensamiento es, cuando pase, ¿cómo puede hacer? Si no pasa, pues qué bueno, que no pase. Fe pública, bueno, aquí los notarios, ¿no? Normalmente los inmuebles, pero también poderes para actos de administración de dominio irrevocables, prácticamente. Constitución de personas morales, modificación patrimonial, constitución o modificación de fideicomisos, contratos de mutuo crédito con o sin garantía, corredores, servicios de comercio exterior, ahí están los umbrales. Y vamos a ver rápidamente las obligaciones del régimen antilavado. Tenemos, estas están en el 18, o sea, el 17 trae las 16 fracciones, y en el 18 vienen las obligaciones principales, aunque hay otras por ahí regadas entre el reglamento y las reglas. La primera es identificar a los clientes. No se pueden hacer operaciones con anónimos o con seudónimos, ¿no? La segunda es conocimiento del cliente. Dice que cuando se establezca relaciones de negocios hay que pedirle o preguntarle a qué se dedica, pero es más que eso. Y te puedes basar en su aviso de inscripción o actualización al RFC. Obtener información del dueño beneficiario. Este es el artículo 18, fracción tercera, donde dice que le tenemos que solicitar al cliente si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Esta figura a mí me encanta. La adoro. Es de mis favoritas. Nadie sabe qué es. El dueño beneficiario lo dice en el artículo 3, fracción tercera, pero después en el reglamento y después en la ley habla del beneficiario controlador. Y luego en el reglamento del 22 te dice que el dueño beneficiario y el beneficiario controlador son lo mismo. Pero entonces, ¿qué es el dueño beneficiario? ¿Qué es el beneficiario controlador? ¿Qué es el beneficiario final? ¿Qué es el beneficiario real? ¿Qué es el propietario real? ¿Qué es el cobrador de recursos? No sabemos. No sabemos, y pues así es, no es un multiverso, no sabemos. Va a haber que preguntarle a los jueces. Y todavía la cereza del pastel, que esta sí ya es una obligación fiscal, que entró en vigor en enero del 2022, es la obligación que tienen todas las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas análogas de identificar al beneficiario controlador. Es una obligación que tienen.
todas las personas morales de México. Y está más complicado que identificar al cliente en el régimen antilavado. Es el artículo 32 de TER, Water, Quinches, y tienes que ir a la resolución miscelánea militar 2.8.1.20, 21, 22, creo que es muy divertido. Y ya me ha tocado ver casos del SAT que llega a comisión tributaria, te da tus 10 días y vía electrónica se hace. No es algo que se pueda producir en 10 días. Hay que tener un manual de cumplimiento, hay que tener un acta en la que se determine cómo se identificó al beneficiario controlador, hay que integrar su expediente que es más amplio que el del cliente del régimen antilavado, y a veces hay que pedir información hasta de cónyuges o dependencia. Entonces es un temita el del beneficiario controlador. Ya tenemos también varios clientes que hemos ayudado con eso. Y ese sí es fiscal porque el Código Fiscal de la Federación dice que forma parte de la contabilidad. Tenemos después la obligación de integrar el expediente único de identificación o EUI del cliente o usuario, custodiar, proteger y resguardar la información administrativamente por 5 años, pero esto es administrativo. Recordemos que la ley antilavado es administrativa, pero tiene implicaciones de tipo penal. Para las cuestiones de tipo penal, nosotros estamos al plazo de prescripción que nos marca el 105 del Código Penal Federal, que nos dice que este plazo será la media aritmética de la condena del delito, que recordemos que es de 5 a 15 años de prisión. Entonces, por lo menos, debemos de guardar la información 10 años. Por lo menos, eso si estamos hablando de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo, la pena es de 15 a 40 años de prisión. ¿Okay? Entonces, sería 27.5 años lo que tenemos que guardar la información. Y la información, pues, tiene requisitos similares a los de la auditoría, ¿no? Tiene que ser confiable, verificable, tiene que estar íntegra y la tienes que producir cuando te la pida la autoridad. Ya no es como antes, ¿no? Aquí en Cancún todavía nos tocó que de repente llegaba el huracán, pero por acá dijeron que había alguien de Acapulco, ¿no? Así, no, en Cancún nos tocaba, a mí todavía me tocó que llegaba el huracán y pues todo el inmueble estaba bien, pero ¿qué creen? No, qué tragedia. El área de contabilidad fue la única que se destruyó. No, hombre, se mojó toda la contabilidad, ibas corriendo por el sedatario público, te lo traías y decían, no, pues sí, aquí se ve que son facturas y pólizas, y todo ilegible. Y llegaban a estar tristes, es mi contabilidad, Sancito, se destruyó. Y te decían, bueno, pues ni modo, tú dime cómo estaba. Yo te creo. Eso ya no existe porque pues, ya la contabilidad es electrónica, entonces no se puede destruir. Mismo caso en el tema del antilavado. Manual de cumplimiento, que esta es la obligación más importante de todas, está en el artículo 37 de las reglas de carácter general. El manual de cumplimiento es donde dices el cómo. El cliente luego le cuesta trabajo entender eso y hay que explicárselo. Yo les digo, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de Quintana Roo dice que está prohibido que una persona prive de la vida a otra. ¿Cómo cumplo con esa ley? Pues no matando a nadie. Está sencillo. No necesitas crear un manual de cumplimiento para evitar el homicidio doloso. Porque en el Estado de Quintana Roo no existe, ¿verdad? Porque esa ley es autoexplicativa, las administrativas no. Y menos estas, porque estas no solamente te ponen una obligación de no hacer, te ponen una obligación de hacer. Y en el manual de cumplimiento tienes que explicar cómo vas a hacer. Es necesario tener un manual de cumplimiento y que esté hecho a la medida de la organización. Siempre comenzamos con nuestros clientes por ahí. Les enseñame tu manual, no me han enseñado más de 10. ¿Ok? Y de esos 10, 3 están bien. Tenemos la obligación de responsable encargado de cumplimiento, que es la venta. En el caso de personas morales, van a nombrar un responsable encargado de cumplimiento que la UIF empezó a certificar en 2021. Todavía no es obligación, pero pronto lo va a hacer. Y tenemos este que aplica a todos, el límite de uso de dinero en efectivo, el artículo 32 de la ley. El más conocido es en bienes inmuebles, 830,000 pesos, no pueden pagar más de 830,000 pesos en efectivo. Esa es una obligación estricta, es una prohibición estricta. Sé que aquí seguramente no hay quien lo haga, pero afuera hay asesores que le dicen al cliente cómo pueden evitar esto. No se puede. De casos que yo sepa, hay 5 notarios que les han quitado la patente por no respetar el límite. O sea, el notario público todavía, sin temor a Dios, testa en la escritura que no respetaron el límite. Y es una prohibición estricta. ¿Y qué pasa? Normalmente el cliente que trae mucho dinero en efectivo, porque luego me lo dicen los inmobiliarios, por ejemplo, es que ese cliente se ve raro, a mí me da miedo, entonces voy a tener más cuidado.
Eso ya está mal, eso ya no está actualizado. La comisión nos dijo desde hace varios años que el perfil actual del lavador pues es una persona que estudió en el ITAM y tiene un posgrado en el extranjero, y tiene 47 empresas, y tiene absolutamente todo en orden, el papel que le pidas que lo produce, es el que está lavando, es el perfil actual. No es el mono que llega con camisa cuadro, y sombrero, y bota, y abierto. Ese estereotipo no es. Entonces, no es de feo. Normalmente ese cliente es un cliente que trae mala asesoría contable. Normal. Y digo, pues el cliente hará lo que él quiera, ¿no? Si tiene por ahí ingresillos en efectivo y todo, bueno, pues él sabrá. Y si te preguntan, pues a lo mejor te dirán, pues mira, es que bancarizar y bancarizar. Claro, si no, pues bajas esto, ¿no? Que es lo que la ley permite. Más no. Y si me pasa, oye, me quiero comprar un terreno, pero me quiero pagar $800,000 en efectivo. Wow. Y luego ya al final la de presentar avisos. Este es a más tardar todos los días 17 de cada mes. Sí o sí. Como si fuera declaración. Yo creo que por eso la gente se confundió y pensó que era una obligación contable. Esta es la menos importante de todas las obligaciones, aunque es la que inicia normalmente las facultades de la autoridad, ¿no? Más en el tema inmobiliario, porque los notarios públicos no mandan sus avisos por portal antilavado, los mandan por declaración y tienen un plazo de 15 días. Manejabas un punto del arrendamiento de inmuebles. En el caso de si algún accionista tiene varios inmuebles y los arrenda a través de Airbnb, ¿también eso te aplicaría ahí? Pregunta. Eso es un tema muy especial. El Airbnb nunca me ha gustado. Y yo soy muy desconfiado de las tendencias de que hay la discusión y tal. Preguntaba precisamente que si tiene varios inmuebles y los renta en Airbnb, si está en su puesto. Airbnb no es arrendamiento, es hospedaje temporal, como aquí. Por eso no me gusta el Airbnb. Desde el día uno nunca me gustó. Igual con Uber, no tuve clientes, amigos de Monterrey, que decían, no, ya entró Uber, voy a comprar 4 coches y los vendieron a los 6, 7 meses. Eso no funciona. El que gana es Uber, ¿no? El Airbnb yo lo vi y dije, ok, está bien, pero se parece mucho a otro negocio. Ah, sí, a los hoteles. Y yo he trabajado en hoteles, detesto trabajar en hoteles. Perdón, gente que trabaja en hoteles. Pero me van a poder confirmar porque el hotel está abierto los 365 días del año y da problemas todos los días, un día sí y otro también, y se puede reventar una tubería a las 3 de la mañana, se puede caer una persona borracha a las 6 de la mañana, se puede pelear a las 4 de la tarde, todos los días. Es un negocio de operación muy compleja. Tengo clientes hoteleros, créanme, lo sé. Por eso no me gusta el Airbnb, no es vulnerable, pero es algo que va a dar problemas. En Nueva York lo prohibieron de facto porque hicieron un permiso especial. Había 700,000 Airbnbs en Nueva York, el permiso inició en septiembre, han dado 9 permisos. En Nueva York tú no puedes tener Airbnb, necesitas un permiso. Solamente si es tu inmueble, vives en él y vas a rentar una habitación, no necesitas permiso. Si no, necesitas permiso, porque trae problemas sociales. ¿Hay alguien de Mérida? Nadie de Mérida. Si van a Mérida alguna vez, vayan a Costco para que te sientas como en Canadá o en Estados Unidos. Puro americano y puro canadiense. En México ha pasado el tema de la gentrificación, modifican la dinámica social, aumentan los precios. Es un tema que se tiene que regular fuertemente. Aquí en Quintana Roo ese plan no saben todavía cómo lo van a dar. Ahorita en los últimos que han quedado han estado llegando a los Airbnb, ¿saben? Son Airbnb y dejan un citatorio y te preguntan, oye, te he puesto al hospedaje. Y ahí va la gente, ¿no? Ciudadanos cumplidos, agarran su citatorio, que no hecho de forma personal, se los dejaron ahí abajo a la puerta. Llegan y dicen, oye, tu impuesto al hospedaje, aquí está, me lo retiene Airbnb. Ah, claro, dame la constancia de retención. No hay constancia de retención, ¿verdad? Ah, pues me lo debes. Ahí mismo se los pone. Y según ellos, por ejemplo, tengo un cliente que tiene como 620 unidades, el 40% son de él, las otras las administran. A como está la legislación, así que entendemos, debería de tener su alta en Hacienda, debería de tener 620 y tantas sucursales, 620 y tantas altas en Hacienda Estatal, 620 y tantas licencias de funcionamiento municipal, una por cada unidad. ¿A poco aquí el hotel tiene una licencia por cada habitación? Adelante, adelante, más que pásale el micrófono. Al parecer, lo que es de la Ciudad de México y Estado de México, recientemente tuvieron un problema con Airbnb y decidieron hacerlo al revés que como lo hicieron en Nueva York. Pasaron a que Airbnb solamente pudiera rentar a largo plazo.
y no a Es que eso ya es arrendamiento. Ajá. Así que decidieron que para que fueran, igual nos van a necesitar un permiso, pero solamente para largo plazo, no van a poder rentar, no van a poder ser contrincantes de los de los hoteles. En teoría sí debería ser, es algo que deben de regular. O sea, no está mal que exista porque es una opción más, pero seguramente va a tener ahí una etapa de regulación fuerte, no se ve a la mañana. Y a mí es una dinámica de modelo de negocio que no me encanta, no es muy sostenible, pero pues son cosas que pasan. Les puse 10 obligaciones, ¿no? Entonces, pues sí, lo que me preguntan todos es, ¿y ya tan poquitas? No, son 103 obligaciones específicas, ¿ok? Y las de las actividades vulnerables son más o menos las mismas que las de las entidades financieras. Sin embargo, las de las entidades financieras son más profundas. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento acá tiene que estar certificado y la certificación está ruda, la pasan el 30% de las personas que la presentan. Hay gente que la reprueba 2, 3, 4 veces. No está sencillo. Un Ceneval dice que la carga teórica es como de una licenciatura. Son 103, no me creen, pues ahí están bien. En algún momento dimos a la tarea de peinar toda la ley reglamentaria de cartera y tal. Ahora, tampoco hay que ser tan dramático. Muchas son contingentes, muchas no te aplican. Muchas son de una sola vez, como darse de alta en el portal antilavado. Las recurrentes pues, son el aviso, la integración de expedientes, el manual de cumplimiento. Esas tres son las cardinales. Pero si no tienes manual de cumplimiento, pues no tienes prácticamente nada. Ese es el peligro. Y aquí vamos a mi parte favorita, los riesgos y las multas, ¿no? Las multas son de 20,000 a 207,000 pesos por los incumplimientos cualquiera, los incumplimientos a las de 18, avisos extemporáneos o avisos equivocados extemporáneos que los tienes que presentar el 17 y tienes 30 días después para presentarlos. Si los presentaste en algún momento entre ese lapso de 30 días, es extemporáneo. Si te pasaste a los 30 días, ya es un aviso omitido, la multa es entre 1 millón y 6 millones o del 10% al 100% de la operación que no se haya reportado. Si se te fueron 5 operaciones de venta de 5 inmuebles desde el mar, pues te pueden multar por el 100% del valor de los 5 inmuebles. Y no respetar límites de uso de dinero en efectivo entre 1 millón y 6 millones de pesos para cualquiera, comprador, vendedor o fedatario. O entre el 10 al 100% de la operación. Entonces, no es cosa menor. Y esas son las problemáticas que se pueden resolver. Las catastróficas, pues es responsabilidad de tipo penal. Realmente aquí el riesgo es tan grande y el cumplimiento es tan claro que tú no puedes decir, bueno, cuando vea que el cliente está medio raro, cumplo. No, tú tienes que cumplir parejo. También a veces pasa con los clientes cuando se les da la capacitación que algunos son muy celosos y al final ya se sienten ministerios públicos, ¿no? No, yo le voy a pedir sus declaraciones, le voy a hacer una auditoría. Tú tienes que pedir papeles, es lo que tienes que pedir. Mandar tu aviso y cantar. Porque si no lo haces, pues estás siendo omiso y te expones a una responsabilidad de penal de mínimo 5 más 1.7. Hay un famoso exgobernador, ¿no? De la cárcel, y que es el que decía templanza, ciencia, paciencia, no sé qué decía el muchacho ese. A él por lavado de dinero le echaron nada más 2 años. Pero ¿cómo si el mínimo es 5? Ah, por criterio de oportunidad. Entonces ellos sí tienen criterios de oportunidad, nosotros no. Es parte del riesgo. Y fíjense bien, este es un ejemplo de casos de la vida real. Este es el caso Odebrecht, es del economista, o sea, no es de que, ay, me contó alguien, me estoy diciendo aquí porque hay negocio público. Madre de Emilio Lozoya es director de Pemex, es detenido en Alemania y forma juzgada. Todo el tema de Odebrecht explota porque se compra una casa en Puerto Vallarta, esa casa la pagaron con 2 transferencias electrónicas de BBVA, pero las cuentas de BBVA fueron fundadas del extranjero, concretamente de Alemania e Inglaterra. Entonces, cuando la UIF integra, pues va con la fiscalía, UIF lleva todos los elementos necesarios para proceder, obviamente porque los tiene. Y entonces giran una orden de aprehensión contra 5 personas. Mariel X, la esposa de Emilio Lozoya, Hilda Lozoya, su hermana, Hilda Austin, su madre, Emilio Lozoya, obviamente, y miren, Nelly Aguilera, una empresaria de bienes raíces. Y yo les pregunto, ¿quién fue la primera que entró a la cárcel? Nelly Aguilera. Emilio Lozoya entró hasta a la cárcel años después. Se le ocurrió, se le antojó un patito laqueado y pues ni modo, ese patito laqueado le costó su libertad, ¿no? Pero estuvo años sin pisar la cárcel.
Ahorita ya se está arreglando, ya está ahí terminando, ¿no? Ya llegaron a acuerdo por acá. Nada, no se va, poco a poco. Nelia Aguilera sigue en la cárcel, pues tenían entendido. ¿Por qué está en la cárcel? Porque no tenía un folder con la identificación de Emilio, su comprobante de domicilio, su curso de constancia de situación fiscal, la cédula de identificación formada por él, el formato de dueño beneficiario firmado por él y pariente. ¿Y por qué no mandó su aviso? ¿Por qué el notario no está en la cárcel? Y mandó el aviso. Con los profesionales inmobiliarios me decían al principio, hace años, no, eso del antilavado, no, a nosotros no nos toca. Eso lo hace el notario. Eso es obligación del notario, pero también es obligación de ustedes. Y muchos decían, no, claro que está en 17 fracción 5, está clarito. Bueno, no, pero es que yo creo que a lo mejor a mí no me... Entonces, eso es algo que con los clientes a veces toca hacer. El cliente cree que él tiene la facultad de interpretación de la ley. Entonces, de repente hay que recordar que tú no eres juez, tú no eres juez. A ti no te toca decir cómo te aplica o no te aplica una ley. A ti te toca decir si te aplica o no te aplica una ley. En tu caso, pues es claro que te aplica. Ahora, si llegamos a la sección de preguntas, ¿tienen alguna duda? ¿Están en shock? ¿Están extasiados de la felicidad? ¿Va a cambiar la ley? Nosotros los que estamos en entidades financieras tenemos una ventana al futuro. Se los dije con centros camioneros, así pasó. El mercado sigue siendo el mismo o más. Por eso han crecido muchos. Ha crecido San Jorge, aquí en Cancún está G-Capital, han llegado dos de México, ya están acá, porque el mercado es el mismo. Cumplir está difícil. Cumplir es complicado. Para que se den una idea, a mí como oficial de cumplimiento de un centro cambiario, yo hago exactamente el mismo trabajo que hace el oficial de cumplimiento de Bancona. El mismo. Ellos no tienen funciones extras ni nada, nada más que allá su área de cumplimiento son 4,000 personas, pero tienen un oficial de cumplimiento. Solo hay uno por entidad financiera. Entonces el nivel de cumplimiento acá está pesado. Por ejemplo, haces un cambio en más del 2% de las acciones, tienes que dar aviso. Cambias de administrador único, tienes que dar aviso. Cambias de comisario, tienes que dar aviso. Cambias el manual, tienes que dar aviso. Hay obligaciones muy estrictas, hay que tener sistema automatizado, hacer unos ejercicios de auditoría anual que se empieza a preparar en septiembre, se termina en enero, se manda en enero, por ahí de marzo a abril la comisión te manda un oficio de observaciones y recomendaciones de la informe de auditoría para que tienes que preparar un programa de trabajo para que en septiembre cuando te vuelva a auditar el auditor se lo presentes para que en enero te den un informe de auditoría para que te puedas ver. Llevamos así 6 o 7 años con informe de auditoría. Tenemos que usar metodología de evaluación de riesgos, es un dolor de cabeza. Es un documento en donde hay que hacer un análisis específico de la entidad y de los riesgos a los que está expuesta en materia de lavado de dinero. Hay que implementarla, después hay que evaluarla, hay que estarla modificando por lo menos una vez al año, cada vez que se publiquen los resultados de la encuesta de riesgo. Son muchas obligaciones, es difícil cumplir. Lo mismo le va a pasar a las entidades que desarrollan. Para mí el ojo de Sauron está entre los notarios. Los notarios es uno de los sectores que van a afectar fuertemente, porque son un punto nodal. Los contadores, pues ya sabemos que ya estamos apretados, ¿verdad? O sea, sí, ya estamos conscientes de eso. Cuando vino el GAFI a hacer la evaluación a México en 2018, nos la regalaron un 6 de enero, México salió mal. O sea, de las 40 recomendaciones cumplimos en 15. Salimos como cumple parcialmente o no cumple. Y entre ellas la R22 y 23, de actividades vulnerables. No, esto sí es chisme, esto nos lo dijo la gente de la comisión. Dicen que venían 21 personas, entre el personal del GAFI y del Fondo Monetario, que es muy estresante, o sea, que estaban los secretarios que nos llevaban caningas, porque pues es gente que viene a checar y viene que, oye, mira, o sea, no hay. O sea, ellos vienen a hacer su chamba y si está mal, está mal. No te van a poner otra calificación. Y que pues iban mal. Que cuando cambió un poquito la visita fue cuando los llevaron a las instalaciones tecnológicas de la web. Que de hecho me parece que el centro nodal está en un centro de datos que es un lugar ultra controlado y hay gente armada, no puede entrar y hay 7 filtros, que es de Agesta. Y que la gente del GAFI les dijo, esta infraestructura tecnológica, pocos países ni Obama la tiene perfectamente. En México el SAT en 2 clics tiene información que el IRS no consigue. Entonces, sí, ustedes sí saben que nuestro CFDI es de los más avanzados del mundo, si no es el más avanzado del mundo. Cuando Estados Unidos todavía es un Word, un Excel y le pones invoice y ya es una factura. Arte de magia. Aquí no, la autoridad tiene mucha información. La WIF
históricamente se ha utilizado más para fines políticos. Y ya más o menos empieza a despertar el SAT, ya le agarró, ya se quitó el sombrero fiscal y sale administrativamente a hacer estas visitas. Aunque son las mismas administraciones centrales, ¿no? La Auditoría Fiscal Federal es la misma que es la Fiscalía Federal, pero tiene una área específica. Entonces, el nivel de supervisión va a seguir aumentando constantemente. No va a bajar. La recomendación para los clientes es que tienen que cumplir eso, o sea, no es opcional, no es de, vamos a ver si hay presupuesto, tiene que salir, no tiene que estar dentro de su estructura de costos. El riesgo es demasiado alto. Yo no he visto multas de menos de 50 millones de pesos. Sé que hay multas de 20, de 17, pero yo no he visto menos de 50. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Ya sé, primero. Pues ya, muchas gracias. Allá me parece que tienen una. Gracias. Estas medidas que mencionas también aplican para los gobiernos estatales, municipales y federales que deben de reportar todas sus operaciones, sin excepción. También, ¿no? No, ¿Por qué razón? porque esto es solo para privados. No, porque si la mayor parte de ese movimiento es gobierno. Los contratos. Es una muy buena pregunta. Yo pienso así digamos, que es como el tema de una empresa puede entrar en quiebra, una empresa pública no puede entrar en quiebra. O sea, no existe ese concepto. Se llama patrimonio negativo. No hay quiebra. Entonces, no es posible que una entidad pública realice el delito de lavado de dinero, aunque sí es posible, porque ya hay responsabilidad patrimonial del Estado y hay responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Le aplica a los funcionarios? Sí. De hecho, una entidad vulnerable, que es la de fe pública, incluye a funcionarios públicos que tienen fe pública. Pero como tal, no. Ahora, ¿qué sí pasa mucho? Pasa mucho que se tienen que reportar las actividades que se tienen con gobierno. Por ejemplo, tengo un cliente que es donataria y les dona de repente el gobierno del Estado y es un rollo. Y hay que ir con la cédula de identificación, con el sector de finanzas y la tiene que firmar. O sea, sí cumplen como si fueran clientes, pero no le aplican directamente a la entidad. Las empresas capitalinas, en ese caso. Velas. Todas se trataron de amparar contra el inciso A de la fracción 11 y no ganó una sola de las partes. Son, realizan una entidad vulnerable porque administran recursos terceros. Conozco alguna que yo no trabajo con factureras desde 2014, de hecho nunca trabajé, pero desde ese entonces venimos recomendando a los clientes que no las utilicen. Conozco una que sí hace las cosas bien, no se publicita, tiene pocos clientes y del sector primario principalmente, y les da el servicio de bancarización y demás, y mandan sus avisos a los 17 y avisan sus operaciones, tienen todo. En este caso, que sean los funcionarios públicos los que se van a establecer las denuncias, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Quién tiene que denunciar? ¿Pero qué denuncias? De fraude, tema de uso de los recursos públicos, En el caso de funcionarios públicos está el tema de corrupción, pero el delito de corrupción no es un delito, son como 17 conductas diferentes. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, nadie en México lo puede denunciar más que la. Nadie. O sea, si voy yo y al Ministerio Público Federal y quiero meterme, no me las. Tengo que mandar mi reporte de 24 horas o me hizo 24 horas. No existe esa denuncia. Entonces, en el caso de los funcionarios públicos, pues ya sabemos que son reglas, ¿no? Ahí yo creo que muchas veces es no tanto que cometan el delito, sino cuándo los van a perseguir, si los van a perseguir. Y eso son razones políticas, no son razones fácticas. En ese caso sería los defensores del Estado, la Contraloría, los... En teoría ya cada estado va a tener su propia web. Entonces muy seguramente les van a dar atribuciones para estas cosas, pero de nadie, ¿a quién van a perseguir? ¿A los que tengan que perseguir o a los que tengan que perseguir? Está bien, gracias. Con mucho gusto. En ocasiones llegan con clientes nuevos, clientes que debieran de haber presentado sus obligaciones de lavado de dinero. Cuando llegan, por ejemplo, a la oficina, nos damos cuenta de ello, pero no tienen cumplimiento. ¿Qué recomendación sería ahí para, digo, parte del experto, qué recomendación sería para esto? Eso es muy común, muy común. Hay dos casos, hay dos supuestos. El supuesto más peor es cuando nos dieron alta y no han hecho nada. Entonces ahí sí las recomendaciones pues vas a tener que presentar todo y de golpe. ¿Cuál es la probabilidad de que te caigan? Es baja. Inclusive hace unos años hubo un programa de autorregularización, no pasó nada, todos los que se inscribieron se los dieron.
cómo habían redactado el programa estaba así como agresivo, y no, el SAT, que yo sepa de algún caso que dejen, los que no se han dado de alta, pues tienen esa opción. O sea, en este caso, no cumplieron, no mandaron aviso, pero no lo saben, aunque sí lo saben, lo facturaron, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces es date de alta, empieza a mandar tus avisos a partir de que te des de alta, vamos a tratar de regularizar lo anterior para que nada más sea multa. Si nos llegaran a revisar y nos la podemos quitar, pero que sí tengas tu expediente bien integrado, que tengas todo en orden de lo pasado. Y pues encomiéndate al Señor, porque esos son los pecados del pasado que nos pueden mostrar, ¿no? La probabilidad de que pues, les caiga una revisión es baja, nunca es cero, pero es baja. Hay que tratarlos de negociar, pero como no se dieron de alta, pues todavía no está aprendido ese punto. Es mejor que empiecen y ya mandar sus avisos y se regularicen a la realidad. Si no se regulariza. Pues ahora sí. Ya no sé si darle las gracias porque soy asesora inmobiliaria y ya me quedé muy asustada. Muchas gracias a Fausto Bañuelos por su participación en esta convención.